hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga esta mañana. Me alegra mucho de volver a contactarnos. Estos días hemos estado orando mucho por cada uno de ustedes, hermanos y hermanas de la comunidad cristiana del Nuevo Pacto en Moravia, y también por todas las personas y por todo el mundo. Me alegra mucho saber que están bien. Hemos estado en contacto por WhatsApp, y tanto en el WhatsApp de mujeres como de varones hemos recibido la comunicación de que todos están bien y algunos otros contactos. Damos gracias a Dios por eso. Hoy es un domingo especial. Vamos a celebrar al Señor, vamos a aprender la palabra de Dios y vamos a gozarnos en Él. Así es que... Hola, hola Matilde. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien, Matilde. ¿Qué estás haciendo? Mira, estoy preparándome aquí, Matilda, para enseñar la escuela dominical hoy para la iglesia, para los Pero, hermanos y hermanas de la iglesia y los ¿cómo? niños también. ¿Los niños? O sea, Los, mis amigos de la escuela dominical. los amigos tuyos de la escuela dominical también están viéndonos. ¿Nos están viendo? Sí, claro, puedes saludarlo. Hola, ahí está Adam, Mackenzie. Yo creo que veo a Mackenzie ahí. Matías. Hola, Santi. ¿Estás ahí? Hola. ¿Quién más me falta? Brittany. Y bueno, todos mis amigos, Matías, todos, qué dicha. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden ver? Bueno, niños, los que pueden ver a Matilde, pueden poner un mensajito ahí, le dicen a papi, póngale un mensajito de que sí la estamos viendo a Matilde, porque está muy contenta de estar hoy con nosotros, Matilde. Sí. Estaba por ahí haciendo las cosas de tarea de la escuela y todas ¿Sabes esas que estoy cosas. muy aburrida ya de hacer todas las cosas? Quiero ver a mis amigos, no quiero estar más en la casa. Ajá. Sí. ¿Y por qué estás aburrida? ¿Por qué estás así? Es que ya me cansé y bueno, es que también tengo un pequeño problema. ¿Tienes un problema y te Sí, puedo ayudar? bueno, sí, más bien, ¿usted me podría hacer un favor? Bueno, pues tal vez, yo creo que sí. Pues sí, ¿podrías fingir ser mi mamá? Fingir, Por favor, fingir ser tu mamá. sí, ¿Y cómo es eso que voy a fingir ser tu mamá? Es que yo estoy tratando de convencerla a que me compre un gatito y a practicar para ver si funciona. Porfis. Bueno, está bien, está bien. Bueno, está bien. ¿Listo? Listo. Ok. Mamá! ¿Tienes sí, mi amor? Sí, mi amor. Sí, prometiste, porfa. Ok, comencemos de nuevo. ¿Está bien, Matilde? Bueno, está bien. Okay. Mamá. Sí, mi amor. Mamá, ¿no te has fijado en lo tan cariñosa, obediente, amorosa y cuidadosa que es últimamente? Pues no, que no me había fijado en eso. Pero mamá, justamente la semana pasada yo lavé mi cara sin que me dijeras y guardé mi colección de niños de pájaros de clase donde no te estorban. Oh no, Matilde, con razón. Hay tantas arañas y hormigas en el closet. Bueno, no creo que va a funcionar eso. Bueno, es que no creo que sea buena idea que trates de sobornar a tu mamá así tampoco, Matilde. ¿Pero por qué no? Pues no, así no funcionan las cosas. Si tu mamá cree que un gatito sería algo bueno para ti, pues ella te lo conseguiría con solo que se lo pidas. ¿En serio? Por supuesto, Matilde. Sabes que tu mamá te ama mucho, ¿verdad? Pues claro que sí. Ok, ¿y no crees que ella quiere lo mejor para ti? Pues sí, supongo. Pero es que a veces no me dan lo que yo quiero. Bueno, eso se debe a que lo que quieres muchas veces no es mejor para ti. Tu mamá es más grande, es más sabia y ella sí sabe lo que es bueno para ti. Bueno, ¿sabes qué? Exactamente eso es lo que la niña Francis nos enseñó en la escuela dominical la vez pasada. Que Dios siempre
no siempre nos da lo que queremos porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Eso es cierto, Matilde. A veces Dios no nos da lo que queremos porque quiere enseñarnos una lección muy importante. O a veces es que tiene algo mejor de lo que estamos pidiendo. Bueno, puede ser. Tal vez me quiere comprar 2 gatitos en vez de una. Tal vez. Pues lo que sí es seguro es que podemos confiar en Dios porque Él nos ama mucho. Así es. ¿Sabes qué? Tengo muchas ganas de cantar. ¿Tienes ganas de cantar? Sí. ¿Y qué te gustaría cantar? Yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Matilde, Me ama. Matilde, ¿Qué pasa? estás desafinada. No creo. Yo siempre canto afinada. Bueno, a mí me parece que a veces cantas desafinada. ¿Cómo me puedes decir eso? Es como ser una niña muy, muy sensible. Me has lastimado profundamente. Creo que me debes una disculpa. Bueno, Matilde, lamento que cantes tan desafinado. No, Matilde, solo estaba bromeando. Discúlpame, ¿me puedes perdonar? Pues, no sé. Bueno, hagamos una cosa, ¿qué te parece? Pues sí. Yo te ayudo a cantar Sí. y si los niños y aún los padres que nos están viendo quieren ayudarnos a cantar donde están, sería genial también. ¿Qué te parece? Yo no Está canto bien. tan afinado, pero ¿por qué no lo intentamos a la cuenta de 3? Está ¿Lista? bien. Ok. Sí. 1, 2, 3. Yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama con su tierno amor. Que me ama. Su nombre es Jesús. ¡Qué bonito, Matilde! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Cantamos otra. No, mira, Matilde, yo quisiera que cantemos muchas más, pero tenemos que terminar por ahora porque yo tengo que dar una enseñanza. Ay, pero tan rápido. O sea, todos se van a quedar por aquí porque yo tengo que dar una enseñanza. Ahorita esto que acabas, ¿sabes lo que acabas de hacer? Sí, ¿qué? Acabas de dar una enseñanza muy importante a los niños y niñas que nos están viendo también. ¿De verdad? Sí, claro, porque les enseñaste qué importante que es obedecer a los padres, qué importante es pedir las cosas a los padres, porque sabemos que ellos nos aman, así como Dios nos ama. Y que también, así como los padres nos cuidan y nos protegen, igualmente Dios. Y nosotros, no solo para los niños, para nosotros también nos enseñaste. ¿De verdad? Sí, claro. Nos enseñaste como adultos que así Dios cuida de nosotros y tiene cuidado de todas las necesidades, pero Él no nos va a dar lo que no es bueno para nosotros. Pues sí, ¿verdad? sí. Ok, sí, ahora. Sí. Ajá. Tienes que despedirte de los niños y niñas y de los adultos también. Amigos. Lo que vamos Me a hacer, hacen falta. mira, Nos vemos. Matilde, hagamos una cosa, puedes quedarte conmigo aquí, No pero puedo ir a jugar. no, porque estamos estamos como si estuviéramos en la iglesia, pero en la casa, ¿verdad? Bueno. Entonces, Está bien. te puedes quedar Sí. conmigo aquí, Ok, pero está no, bien. Aquí atrás. sí, Ok, y pones está bien. atención a lo que yo también voy a enseñar para los más grandecitos Ok, también, está ¿de bien, acuerdo? está bien. Y te quedas en silencio, ¿ok? Ok, chao. Bueno, ok. A ver, Matilde, acomódese. Bueno, esa es Matilde, nuestra amiguita Matilde, se nos queda aquí atrás. Vamos a ver, es que no se ve Matilde ahí, se está quedando muy escondida. Pero qué bueno, hermanos y hermanas, que podamos estar el día de hoy de nuevo conectados, comunicándonos para compartir la palabra del Señor el día de hoy, gozándonos en el Señor que tiene cuidado de nosotros y que en realidad ha sido bueno. En estos días he estado preparándome para el día de hoy
Y en los planes y proyectos de la iglesia teníamos como proyección para unos meses más adelante estudiar el libro de Santiago, y quería comenzar ese estudio del libro de Santiago para que así durante la semana ustedes puedan tener algo en lo que puedan estar leyendo, estar estudiando, además de lo que hacen. Y algo muy importante en relación con los niños y niñas es que yo espero que como padres de familia, cada uno de ustedes esté tomando su tiempito para reforzar los valores y principios cristianos en sus hijos e hijas, en los nietos, las nietas también, porque sabemos que ellos no tienen el acceso a la escuela dominical como lo tenían acostumbrado. Entonces es una tarea ahora que los padres tienen también para realizar, y yo espero que lo estén haciendo. Vamos a estar dándoles y preparando como hoy, que decidimos tomar un ratito para compartirles a ellos, pues también una enseñanza. Vamos al libro de Santiago. Yo quisiera que ustedes lo busquen ahí. Hoy yo lo que quiero hacer por la mañana de hoy es una introducción a este tema de Santiago. Es un libro muy interesante, que se le asigna la autoría de este libro a Jacobo o Santiago. Es el mismo, indiferentemente en algunos idiomas se le llama Santiago, en otros le llama Jacobo, y se le asigna como a Jacobo, que era el hermano del Señor. Y es que recordemos que en la Biblia aparecen varios personas con ese nombre. Dentro de los discípulos, cuando Jesús escogió los discípulos, nos dice la palabra de Dios en Mateo 10 que habían 12 discípulos: Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. También estaban Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, que tenía por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote. Entonces vemos que solo en el grupo de los 12 discípulos encontramos a dos personajes, dos discípulos que tenían el nombre de Jacobo o Santiago. Pero también la palabra de Dios nos narra que dentro de los hermanos de Jesús aparecía un hermano, hermano biológico, que se llamaba Jacobo. Este personaje aparece también muy importante en el libro de los Hechos, y muy involucrado en algunas actividades dentro de lo que era la vida de la iglesia. Y es una persona que es reconocida. Incluso Pablo, cuando escribe en algunos de sus escritos, él dice que no encontró a ningún otro sino a Jacobo, el hermano del Señor. Debido a que algunos de los otros discípulos, según los historiadores, habían fallecido para el momento en que se escribe la carta a Santiago, entonces es que se llega a la conclusión mayoritaria de que el escritor de esta carta fue Jacobo o Santiago, hermano de Jesús. Él comienza su carta de una manera muy humilde, diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, él no se autoeleva su estima diciendo: yo soy el hermano de Jesús y por lo tanto tienen que ponerme atención. Él se presenta como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero quiero hacer algunas, como estamos hablando hoy, este domingo, de la introducción a este tema de la carta de Santiago, vamos a ver algunos aspectos muy importantes de la carta. Como diría yo, si usted va a viajar, por ejemplo, usted dice: voy a ir cuando podamos ahora, ¿verdad? Voy a ir a hacer un viaje a Punta Arenas, o voy a ir a Guanacaste, voy a ir a algún lugar. Generalmente uno quiere saber cómo se llega a ese lugar, quiere ver cuáles son los lugares atractivos del lugar que va a visitar para saber qué va a ir a hacer. Pues es parecido cuando estudiamos un libro de la Biblia. Es importante que nosotros pues nos investiguemos un poquito sobre qué son los antecedentes de ese libro y qué es lo que podemos esperar de él. Hay muchos estudios de la Biblia, comentarios bíblicos, etcétera, y tienen diferentes formas de enfocarlo. Yo quiero tomar una guía que nos sea sencilla, simple y que nos ayude a crecer. Ahora, en el libro de Santiago hay una situación que se da muy interesante y que tal vez ustedes no lo han notado, pero es bueno, ya que estamos estudiando, resaltarlo. Y es que los escritos de Pablo, principalmente Romanos, también en Corintios y otros, ponen mucho énfasis a
a la salvación por la fe, y eso no está en discusión alguna. Somos salvos por fe, por la gracia de Dios, por la fe. Pablo no pone mucho énfasis en las obras, y las obras, de antemano lo digo, no son absolutamente útiles ni válidas para salvarse. O sea, uno no se salva por las obras. Sin embargo, en el libro de Santiago encontramos que Santiago pone un interés especial en cómo expresar nuestra fe por las obras. Esta presunta contradicción que podría decirse que algunos han dicho que existe, en realidad no existe, porque si ustedes ven en el libro de Tito, uno de los énfasis principales que hace Pablo es la importancia de las buenas obras. Es más, él dice que nacimos en el Señor y crecimos en el Señor y hemos sido creados y Dios ha establecido buenas obras para que andemos en ellas. Entonces, hay una armonía entre lo que Pablo habla y lo que dice Santiago. Pablo habló de la justificación por la fe como la expresión interna de nuestra fe, es decir, como la expresión de lo que yo creo, mis valores, mis principios, mis convicciones, lo que me conduce a mí a ser justificado delante de Dios por medio de la fe. Esa fe que me produce salvación. Mientras que Santiago, sin dejar de lado esa parte de la fe que Pablo predica, Santiago nos lleva a una expresión más allá, diciendo, bueno, es importante esa fe, es importante la fe interna que yo puedo tener, pero la manifestación y expresión de mi fe tiene que verse a través de las obras. De alguna manera lo que está diciendo Santiago, y como les digo, esto es una introducción para que más adelante vamos a ver en detalle todo esto, pero es, ok, yo tengo fe, pero la forma en que las demás externamente pueden ver esa fe que está en mi interior es expresándola de alguna forma, y una de las formas en las que yo expreso mi fe es a través de obras. No, como repito, no porque esas obras me vayan a producir un beneficio de salvación de ninguna manera, sino porque es la forma en que yo puedo demostrar o exhibir esa fe que yo tengo. Esas obras que yo realizo son buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice la palabra de Dios, de manera que el cristiano tiene que mostrar fe en su estilo de vida, en su forma de vida, en su día a día. Entonces Santiago nos lleva más como a una fe práctica, a una fe de vida cotidiana, práctica. Entonces hago esa aclaración porque si ustedes estudian y buscan van a encontrar que algunos estudiosos hacen esa comparación entre la perspectiva paulina o de Pablo y la perspectiva de Santiago, que como repito y reitero no son contradictorias entre sí, más bien se armonizan una con la otra, solo que una hay que verla desde la perspectiva de la fe interna, de lo que vivimos en nuestro ser interior privado y lo que los demás ven en nosotros a la hora de que nuestra fe es visible a través de cómo nosotros vivimos, actuamos y realizamos y compartimos nuestra vida. Entonces también es importante que recordemos el momento histórico en que se escribe esta carta de Santiago. Esta carta de Santiago se escribe en un momento en el que había ya existido persecución, por eso se dice que es a los hermanos judíos que están en la dispersión. Es decir, Santiago le escribe a personas judías cristianas que están siendo perseguidas y se han dispersado por diferentes lugares, y ellos siempre, los judíos, hablaban de las 12 tribus referidas al pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel son las 12 tribus. No era que estaban establecidas las tribus una en un lugar y otro, sino ellos hacen una referencia general para referirse al pueblo de Israel como 12 tribus. De manera que eran hermanos judíos que vivían fuera de Jerusalén y muchos huyendo de la persecución. Ahora, ¿qué es lo interesante de estos cristianos a los que escribe Santiago? Que estaban en una situación un poco complicada. Imagínense ustedes lo que es ser judío de nacimiento, con sus tradiciones y su forma y su creencia, y de pronto convertirse al Señor y darse cuenta que Jesús es el Mesías. Muchos de los otros judíos todavía, aún hoy en día, no reconocen a Jesús como el Mesías, pero ellos reconocen a Jesús como el Mesías.
y empiezan a seguir a Jesús. Entonces estos judíos que fueron los primeros creyentes que empiezan a caminar con Jesús, tienen una oposición de su mismo pueblo. Pero resulta que se encuentran también con otra oposición. ¿Cuál es la otra oposición? Los gentiles, los que no eran judíos. Entonces muchos de estos hermanos judíos estaban en una situación de mucha complicación. Tenían la oposición de los judíos de su pueblo y tenían la oposición de los gentiles que no eran judíos, y muchos de ellos a veces también creyentes gentiles, pero tenían cierto conflicto entre ellos y eran como un poco a veces no muy bien vistos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también se vivía en una época en donde los sacerdotes saduceos, recuerden que había saduceos, había fariseos, etc. Los sacerdotes saduceos estaban cogiendo los diezmos según los historiadores, y hay la Biblia, nosotros tenemos que estudiarla, pero también hay historiadores de la época. Uno de ellos es Josefo, si no me equivoco, que escribe algunos parte de la historia de la época justamente en donde se desarrolló la iglesia, y es muy interesante. Y se dice que en esa época los saduceos ricos estaban cogiendo diezmos que realmente pertenecían a los sacerdotes que eran más pobres. O sea, había una situación de manejo indebido de inapropiado de dineros. Y en Galilea, los propietarios, los que tenían pues sus fincas, sus terrenos, etcétera, estaban reprimiendo a los obreros pobres que trabajaban con ellos en sus tierras. No los trataban bien. Por eso ustedes van a encontrarse que en el libro de Santiago, en algún momento, Santiago es una comparación sobre la no discriminación. O sea, que si llega un pobre al templo, a la iglesia, lo tratan de una manera, pero si llega un rico lo tratan de otra, y él mismo critica que los mismos ricos son los que los están oprimiendo. Es por ese contexto histórico que es importante que también conozcamos. Había entonces en ese contexto riqueza, pobreza, represión, había mucha violencia. Esto nos lo dice también en el libro, en la Biblia de Estudio Cronológico, Tomás Nelson, que es el que desarrolla esta Biblia de Estudio Cronológico. Ahora, ¿a quién va dirigida la carta? Esta carta se escribe a las 12 tribus. A las 12 tribus, como dije, que es al pueblo de Israel que está en dispersión. Y ya dije, eran judíos que estaban siendo perseguidos, que eran rechazados. ¿Cuál es el tema central? Bueno, hay mucho contenido en este libro de Santiago, pero vamos a enfocarnos nosotros en un tema importantísimo para la vida cristiana, que es la madurez espiritual. Y quiero darle énfasis a ese tema de la madurez. Es que lo podemos ver como vivir la fe cristiana no solo a lo interno, como decía Pablo, sino también a lo externo. Es decir, que haya un conjunto entre lo que yo estoy enseñando, lo que estoy viviendo en mi interior, lo pueda expresar en lo exterior. Eso es madurez espiritual. Es como la gente ve también cómo yo voy desarrollando. Ahora, estaban pasando por un tiempo de pruebas. Tenían problemas en su vida personal y en la vida comunitaria. Si ustedes cuando lean esta semana el libro, pues yo les recomiendo una lectura total del libro, van a encontrarse con que ellos, los hermanos a los que les escribe Santiago, estaban luchando con algunas cositas como tentaciones. Algunos, como dije antes, estaban prestando mucha atención a los ricos que a los pobres. Fallaban en vivir una vida práctica de fe. También tenían problemas con el manejo de la lengua, que creaba conflictos y divisiones. Y también había cierto conflicto de atracción hacia las cosas del mundo. O sea, lo que estaban pasando esos judíos no difiere mucho de lo que vivimos hoy en día en las iglesias, en donde en algunas iglesias se observa muchas veces ese tipo de situaciones internas, y es parte de lo que tenemos que trabajar para crecer y madurar. Entonces faltaba madurez espiritual. Por eso Santiago enfatiza muchas veces la necesidad de ser maduro, utilizando las palabras como ser perfecto, que no nos falte nada, estar completos, ¿verdad? En el versículo 17, por ejemplo, del capítulo 1 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. O sea, Dios es perfecto, Él nos da cosas perfectas, pero también quiere que nosotros seamos perfectos. En Pedro lo dice, seamos santos como Él es santo. No alcanzaremos una perfección aquí en la tierra, estamos en ese proceso,
pero bueno, lo que es la aspiración que tenemos todos caminando con el Señor. Vamos a ver algunos, como les digo en esta introducción, para motivarles para el próximo domingo, a que nos acompañen de nuevo y así ustedes dicen, no, no me voy a perder ese domingo. Hay algunos problemitas que presentaban los hermanos. Primero, impaciencia y dificultades que tenían que enfrentar. Entonces eran personas a veces, vean que las primeras partes de este libro de Santiago empieza hablando de que tengamos por mucho gozo cuando estemos en diferentes pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entre paciencia, también eso incluye perseverancia, etcétera. Pero vean que había lucha y necesitamos paciencia cuando estamos pasando por dificultades. En estos días necesitamos mucha paciencia. Hay muchas personas que no son pacientes y salen con su carro en horas que no son, ni placas que les corresponde, y resulta que les sale esa impaciencia muy cara y pierden su placa, pierden sus puntos de licencia, y una multa muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben y han leído todo eso. También había otro problema, el problema era cómo hablar, pero no hablaban mucho, pero tal vez no vivían la verdad. Hay que tener una congruencia entre lo que se habla y lo que se vive. Eso lo encontramos en los capítulos 2 y siguientes. Había un problema de falta de control de la lengua, en capítulo 3, en disputas en el capítulo 4, donde dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes. O sea, había cosas de conflictos. Y también había algún interés en las cosas materiales que nos pueden distraer de lo principal, que es buscar de Dios. Vean que en estos días eso es una gran lección, ¿verdad? En muchos países, muchas personas que tenían su esperanza en sus potenciales económicos, en sus riquezas, no han valido de mucho, ¿verdad? Entonces por eso es que la palabra de Dios nos exhorta a no poner nuestra mirada en las riquezas materiales aquí en la tierra. En cuanto a este libro, entonces vamos a ver, hay 4 cosas esenciales que vamos a buscar en este libro y que nosotros como cristianos necesitamos para poder aprovechar bien las enseñanzas del libro de Santiago. ¿Ok? ¿Cuál es la primera y muy importante? Bueno, una cosa esencial para aprovechar el contenido del libro de Santiago es nacer de nuevo. Y digo esto porque yo sé que ustedes, los que ya han nacido de nuevo, pues ya lo tienen, pero tal vez alguna persona que nos está viendo este día no ha nacido de nuevo, no ha tenido la experiencia de nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo nos ayuda a la hora de estudiar la palabra de Dios por una razón muy importante. Y es que cuando uno nace de nuevo, Dios pone su espíritu en nosotros, su Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y Él nos enseñará muchas cosas. Yo puedo ser aquí un guía, puedo hablar a ustedes, pero al final de cuentas aquí lo que pesa es lo que el Espíritu de Dios hace en sus vidas, lo que Dios hace. Digamos, yo soy un medio que Dios puede utilizar para su gloria, gracias a Él, pero yo no soy el importante. El importante es el Espíritu Santo, el importante es el Señor y lo que usted puede hacer en su vida. Entonces, nacer de nuevo es muy importante. En Santiago 1:18 nos dice la palabra Él, no yo, no el pastor tal, no, Él, Dios. En su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, la otra vez hablamos de Jesús como las primicias de la resurrección. Bueno, nosotros somos primicias, somos como primeros frutos de ese nuevo pueblo de Dios que se une con los judíos creyentes y forman ese nuevo pueblo de Israel. Pero es necesario nacer de nuevo. Pedro, en primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sabemos y hemos sabido que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es muy importante nacer de nuevo. Recordemos cuando Nicodemo se acercó a Jesús de noche para ver cómo era que él podía entrar al reino de los cielos, y Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. Ustedes conocen esa parte de la historia, y es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento físico. Entonces, una de las primeras esenciales para sacarle mejor provecho a esto es nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, yo le invito a que usted abra su corazón al Señor
y le permita cambiar su vida y tener una nueva experiencia de vida, porque Dios nos hace renacer. No es una resurrección, sino un nacer de nuevo, es un cambio que no podemos explicar, pero es para mí el milagro más grande que Dios hace, porque puede levantar a un muerto, puede hacer que una persona paralítica camine, pero hacer que uno se haga nueva criatura, eso es extraordinario. Y yo sé que cada uno de ustedes ha vivido ese milagro de Dios. El segundo aspecto importante y esencial es que nosotros, al estudiar Santiago, examinemos nuestra vida, cada uno individualmente, a la luz de las Escrituras. Es decir, el libro de Santiago nos confronta con una realidad, y Santiago es muy interesante porque es un libro un tanto poético, un tanto tipo proverbios, tipo cosas así. Hay muchas comparaciones que él hace, muchas analogías, y que nos ayudan a aprender. Y una de las que él hace es hacer una comparación del espejo. Y este espejo lo hace una comparación de que cuando nosotros nos miramos al espejo, vemos como somos. Y ese espejo es como si fuera la palabra de Dios. Entonces, si nosotros, en segundo lugar, tenemos que examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Dicen por ahí, yo en esa época no estaba, ¿verdad? Y yo usted tampoco. Pero dicen que, por lo menos cuando uno lee parte de la historia, se dice que los indígenas de América, la primera vez que vieron un espejo y se vieron a sí mismos en un espejo, se asustaron tanto que lo quebraron, ¿verdad? Imagínense. No es como esas cosas de fábulas y cosas que dicen que si uno se ve en el espejo, se quiebra el espejo. Pero bueno, ellos lo quebraron porque fue una sorpresa verse como eran ellos verdaderamente. Nunca se habían visto, tal vez, y menos en un espejo. Bueno, igual en la palabra de Dios aquí nos habla que nosotros vemos la palabra de Dios, porque dice el versículo 24, el que se considera a sí mismo como en un espejo, es el 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, es decir, que se ve en un espejo, porque se considera a sí mismo, se ve, se va y se olvida cómo era. Bueno, la palabra de Dios es como un espejo, nos muestra cómo somos en nuestra vida espiritual. Entonces, para estudiar Santiago es importante, y no solo Santiago, cualquier libro de la Biblia, que estemos dispuestos a enfrentarnos a la realidad que es que la palabra de Dios nos muestra cómo verdaderamente somos. Y muchas veces nosotros quisiéramos como tomar algunos capítulos de la Biblia o algunos versículos de la Biblia y como decir, no, esta parte no es para mí. No, hermano, hermana, o sea, si Dios le habla a través de la palabra de Dios es porque Dios quiere hacer algo especial en usted. Eso es el segundo lugar, examinar nuestras vidas a la luz de la Escritura. En tercer lugar, hecho lo anterior, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Santiago 1:22, que acabo de leer, dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hay muchas personas que les gusta oír la palabra de Dios, les fascina la palabra de Dios, pero no son hacedores de ellas. Hay muchas personas que estudian la Biblia con la intención de ver qué le encuentran mal. Hay gente que se dedica a estudiar la Biblia para ver qué encuentro malo ahí, para ver si critico a los cristianos, pero no tiene interés de poner en práctica lo que dice ahí. Es interesante porque muchas personas que han empezado con esa intención han terminado siendo creyentes, porque la palabra de Dios, como dice, como un espejo, les ha mostrado quiénes son y los ha hecho cambiar. Entonces, la tercera cosa que es esencial al estudiar la palabra de Dios es que debemos de ser no solamente oidores, no solamente lectores, sino obedientes a la palabra de Dios. Y el cuarto lugar que tenemos que estar como un esencial para estudiar la palabra de Dios, y particularmente ahora que vamos a estudiar Santiago, yo creo que es una que no nos gusta mucho, y es que debemos estar preparados para pruebas extra. ¿Qué parece? Para pruebas extra. ¿Cómo, hermano? Pruebas extras, y ya con las que tengo me sobra. Bueno, dice la palabra de Dios en Santiago 1:3 que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Romanos 5:3 nos dice no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Dios
escogió la tribulación, escogió la prueba para producir paciencia. La palabra de Dios dice que nosotros también somos probados como el oro, pero que somos más valiosos que oro. Entonces nosotros tenemos que aprender que sí, habrá momentos de nuestra vida que tenemos que enfrentar diferentes tipos de pruebas. Hay pruebas que vienen acompañadas por nuestra naturaleza humana. Es decir, la enfermedad, por ejemplo, que uno se enferme es algo que viene por la naturaleza humana. Todo ser humano se enferma. O sea, no podemos decir que hay una persona que nunca, 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 pero nunca en su vida le ha dado ni siquiera un estornudo. Todos nos hemos enfermado de alguna forma u otra porque es parte de nuestro vivir. Entonces hay cosas y pruebas que son, digámoslo así, si se puede usar el término naturales. Hay otros tipos de situaciones más complejas, ¿verdad? Que pueden ser provocadas aún por nosotros mismos, pero hay otras pruebas que sí están relacionadas con Dios. Ahora, hay que hacer una diferencia y que Santiago la hace muy importante y muy relevante para mí en cuanto al tema de las pruebas, es que no es lo mismo una prueba que una tentación. Es decir, para ver cómo lo explico, Dios nos prueba, es decir, Dios nos somete a prueba o permite que nosotros pasemos pruebas, como ocurrió con Job, por ejemplo. Pero Dios no permite que se toque nuestra integridad espiritual. Pero Satanás tiene otro interés. Satanás quiere dañar nuestra integridad espiritual para que nos apartemos de Dios. Y ahí es donde vienen las tentaciones. Es decir, para ponerlo en dos cosas, Dios nos prueba para que crezcamos y maduremos y seamos pacientes, maduremos, seamos fuertes como el oro, seamos purificados, ¿verdad? Se nos quite todas las cosas que tal vez no son buenas. Pero el diablo, el enemigo, lo que hace el enemigo es tratar más bien de ponernos abajo, de tirarnos al suelo, de apartarnos de Dios. Muchas veces el enemigo utiliza una prueba que Dios está usando para nuestro crecimiento, porque como dijimos aquí, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Dios no nos va a poner cosas que no podamos soportar. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dios ya sabe hasta dónde usted va a soportar y Dios va a permitir una prueba hasta donde usted soporte. Dios no lo va a poner más allá de eso, ¿verdad? Y si usted siente que ya no pudo más, dice Pablo, bástate mi gracia. Es decir, usted se apoya en el Señor y usted tiene cómo seguir. Pero nadie, ninguno de nosotros puede decir que es que estamos pasando una prueba que es imposible de superar, porque no, Dios no va a permitir que suframos más de lo que podamos nosotros soportar. Él nos lo ha prometido. Pero el enemigo tiene ese conflicto de que entra y, como dice Santiago, viene a nuestra parte interna, como dice en el capítulo versículo 1, capítulo 12, perdón, versículo 12 y 13, que dice, o el 13 más bien, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, la tentación a pecar, la tentación a hacer algo que no agrada a Dios, no es una prueba que Dios está mandando, porque Dios no quiere que yo haga esas cosas. ¿Cómo me va a poner Dios a hacer esas cosas? El que me pone eso es el enemigo y es una tentación. Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado por el mal. Entonces, cuando estamos en tentaciones, tenemos que identificar que es una tentación y que es una prueba. Yo espero que eso les quede bien clarito, aunque lo vamos a desarrollar más. Pero eso es muy importante. Cuarto punto, preparémonos para más pruebas. Bueno, es que resulta que cuando usted está estudiando, si esto fuera en una universidad o fuera en un seminario, yo prepararía un examen y digo, bueno, venga preparado para que la próxima semana voy a hacer un examen. Pero les voy a dar una noticia, yo no voy a hacer exámenes, porque hay alguien que se encarga de hacer los exámenes, ya eso está programado. ¿Quién es Dios? Dios se encarga de que nuestros exámenes se hagan día a día. Usted no se da cuenta, mañana puede ser que esto que estamos hablando hoy, mañana Dios dice, voy a hacerle una evaluación a Martín, a ver cómo le va. Y me ponga en una situación que tengo que tener mucha paciencia. O puede ser que me ponga en una situación en la que yo tengo que decir, Señor, tengo que confiar solo en ti. Entonces ahí estas son digamos que los exámenes van a ser en la vida diaria. Y el que se encarga es Dios en su rutina diaria, donde usted verdaderamente
está viviendo su vida cristiana en su casa, con sus hijos, en su trabajo, sea de trabajo, teletrabajo o físico o presencial, si es que lo está haciendo ahora, en sus estudios, ahí es donde usted practica su fe. Eso es lo que nos enseña Santiago. Ahora bien, para hablar de la madurez espiritual no hay una tabla de estatura espiritual. No tenemos una tabla como la podemos pintar en la pared, poner una tablita con una jirafa, como hacen los pediatras, y donde cada día vamos y nos recostamos ahí, nos apoyamos y vemos, qué crecí hoy, qué crecí hoy mañana. No hay una tabla. De hecho, no hay una relación madurez espiritual y edad, ni hay una relación madurez espiritual con tiempo de ir a la iglesia. Puede ser que una persona tenga 10 años de ir a la iglesia, puede ser que tenga 20 años, puede ser que tenga 40 años de ir a la iglesia, y eso en sí no implica madurez. La madurez se ve desde otros puntos de vista. Son cristianos maduros, personas que son felices a pesar de su condición. Bueno, ¿cómo feliz a pesar de su condición? Bueno, Pablo nos dice que teniendo abrigo y abrigo y sustento, estemos como contentos con eso, estemos felices, contentos con eso. Jesús en el Sermón del Monte dice, son felices, son bienaventurados los que pasan por pruebas, cuando nos persiguen, etc. O sea, el cristiano es feliz delante de Dios a pesar de las circunstancias. O sea, no son las circunstancias lo que lo hacen feliz, sino Dios es el que le llena su felicidad. ¿Me explico? Son personas útiles que quieren servir a los demás, animan a otros y se preocupan porque su función dentro de la comunidad creyente sea para edificar a otros, para edificar el cuerpo de Cristo. Un cristiano que está en proceso de madurez va a ser aquel que se preocupa no solo por lo que me den y me den y me den y me den y qué me dan a mí y qué recibo yo, voy a ir a la iglesia a ver qué me dan, sino más bien voy a ir a la iglesia a ver cómo puedo hacer para animar a alguien, cómo puedo hacer para ayudar para que la iglesia crezca, para que los hermanos como cuerpo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, estemos creciendo. Entonces, hermanos, eso más o menos así en un resumen, es una introducción apenas a lo que vamos a estar viendo en Santiago. Espero que durante este estudio podamos juntos caminar hacia esa madurez que Dios desea para cada uno. Como dije antes, yo les invito a que lean el libro de Santiago esta semana. La otra semana voy a enfatizarme mucho en el capítulo 1. El próximo domingo les espero, si Dios quiere, para que juntos descubramos lo que Dios nos quiere mostrar a cada uno individualmente y como iglesia también en este libro para que crezcamos espiritualmente. Esa es la introducción del libro de Santiago. Yo deseo que Dios continúe bendiciendo sus vidas en abundancia, continúe supliendo para sus necesidades, aumentando su fe y que las circunstancias a nuestro alrededor no nos separen de poner nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No son las circunstancias a nuestro alrededor las que nos llevan a Dios. Es Dios mismo el que nos lleva hacia Él, si ponemos nuestra mirada y nuestra fe en Él. El libro de Santiago es un libro muy interesante, un libro muy bonito, un libro corto. Vamos a comenzar el próximo domingo ya a entrar a desmenuzar un poquito este libro, pero yo espero que el día de hoy esta introducción haya servido de bendición para sus vidas y una preparación para lo que viene. Lo mejor está por venir. Que Dios les bendiga, hermanos. Preocúpense por sus hijos, sus hijas, niños, niñas, para estarles instruyendo en la palabra. Vamos a orar para terminar. Y yo quisiera pronto poder verles a cada uno. Algunos he podido ver, como Francisca, por relación de trabajo nos hemos podido mirar. A Lili también. Y algunos por casualidad, un día vi a Tati. Es bonito vernos unos a otros, hace falta ver a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, pero les tenemos en nuestro corazón. Dolores está aquí a la par mía, y les manda saludos y un abrazo. Vamos a orar. Dios, esta mañana queremos bendecirte, queremos darte gracias por la
etapa de la vida como iglesia y como país y como mundo que estamos pasando, porque tú tienes propósitos para todas esas cosas y sabemos que tú nos estás llevando a crecer, a madurar espiritualmente. Este momento es un momento en el que nos tienes que ayudar a crecer como personas, no solamente en un sentido espiritual nada más, sino como personas, a ser mejores personas, a ver cuáles son nuestros valores y principios, ver y analizar qué son las cosas que verdaderamente pesan y valen en la vida, apreciar cosas que tal vez antes no apreciábamos tanto, el tiempo juntos, el compañerismo, los amigos, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, mamá, papá, abuelos, etcétera, hermanos. Hay tantas cosas, Señor, que muchas veces damos por sentado que las tenemos ahí, pero que tal vez no las valoramos tanto o no nos preocupamos tanto por eso. Hay otras cosas, Señor, que son sustituibles, que se pueden dejar y no nos van a afectar, pero esas cosas que verdaderamente valen son las que quedan, Señor. Y principalmente, Señor, tú has dicho en tu palabra que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así es que te rogamos, Señor, que bendigas a cada hermano, cada hermana, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que nos preocupemos unos a otros, que nos llamemos unos a otros. Yo he estado en contacto de alguna manera con los varones, Dolores a través del WhatsApp y María con las mujeres también, y hemos estado en comunicación, pero varones, llámense unos a otros, mujeres, hermanas, llámense unos a otras, anímense, estimúlense unos a otros. La iglesia como cuerpo de Cristo no somos solo el equipo pastoral, María, Dolores y yo. En la iglesia somos usted y yo, son usted y el hermano que está ahí, son usted y cada uno de nosotros formamos ese cuerpo vivo que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él, y que nos tenemos que animar y estimular al amor unos a otros, preocuparnos unos a otros. Si usted sabe que un hermano tiene necesidad, pues comuníquelo. La palabra de Dios nos dice en el mismo libro de Santiago que si sabemos que un hermano tiene una necesidad y le decimos vamos a orar por usted, pero no hacemos nada, eso no es una fe práctica. Nosotros hemos tratado como iglesia de vivir una fe práctica y Dios lo sabe y algunos hermanos que han recibido algún tipo de apoyo lo saben, pero hay hermanos que a veces les da pena, les da vergüenza y tal vez le comunican a otro, pero no al liderazgo. Yo diría que es bueno que si alguien sabe de alguna necesidad específica, nos comunique para así nosotros como iglesia ver cómo hacemos para llamarte o comunicarnos y ver de cómo juntos podemos hacer algo para ayudarnos unos a otros. Eso es la iglesia. La iglesia es un cuerpo que se ama y que no solo es de los labios, nada más, tiene que ser expresado, tiene que ser esa fe por obras que dice Santiago. Que nos bendiga el Señor, que nos guarde, que sigamos unidos a pesar de la separación física, que ninguno se aparte del Señor, que no tome otra ruta, al contrario, que se fortalezca en Él. Yo bendigo a cada uno de los hermanos y hermanas que se han comunicado a través del WhatsApp hoy, Señor, los que han puesto un mensajito. Estoy viendo aquí de la hermana Elena, he estado pensando en ella también, Elena Price, que Dios le bendiga. Igual a Elena, un abrazo también para usted, Tati, Esteban. Hay muchos hermanos, Luis Ángel, Yadira, Nelly, Zaida, José, mi hermano José, un saludo para mi hermano José, Anita Salas, Reinaldo, mi hermano también, que Dios te bendiga. También Marta Marín, Ana Isabel Ramírez, muchos hermanos que se han comunicado, que Dios les bendiga mucho, que Dios les llene su corazón y los fortalezca. Nos vemos, si Dios quiere, el martes. Alguien estará a cargo de la oración para que juntos otra vez volvamos a unirnos de esta manera. Un fuerte abrazo, así que lo sientan y que Dios continúe bendiciendo su vida. Que tengan un lindo día.